Por si las moscas, hoy vamos a hablar de escrituras en el confinamiento. Me acompañan dos grandes amigos, Miriam Moscona y Hernán Bravo Varela. Miriam y Hernán, ¿cómo están? Pues Hola. les he pedido a cada Hola. uno de ustedes a que nos hagan tres recomendaciones cada uno para que las personas que nos están viendo desde su casa puedan tomar esos libros y leer estas escrituras hechas desde algún lugar confinado, encerrado. Miriam, ¿cuál es tu primera recomendación? Mira, yo voy a hablar de una escritora que no es tan conocida, es una escritora húngara, se llama Agota Christoph. Ajá. Esta escritora pues nació en un momento complicado de Europa, en 1935, y bueno, a los 21 años, muy joven, tuvo que huir de su país. La revolución húngara fue aplazada por las tropas del Pacto de Varsovia. Ella estaba casada con un profe que era un historiador y era opositor al régimen prosoviético. Tenían una bebé de pecho de 4 meses. Wow. Bueno, pues ese exilio me imagino que no estuvo nada fácil. Además, huir también de tu propia lengua y siendo escritor, eso es muy significativo. Ellos se establecieron en la Suiza francesa y ella entró a trabajar como obrera en una fábrica nada menos que de relojes. Y lo sufría mucho porque además pues el húngaro es una lengua extraña que no No se tiene parece nada que ver a nada, sí. exacto, con ninguna. Entonces había también un confinamiento en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, es muy curioso porque, bueno, ella se separó de este marido, eh, aprendió francés gracias a su hija y pues 30 años después de este episodio, ella comenzó a escribir, además en francés, que no era su lengua, eh, y que aprendió desde luego como es obvio en su vida adulta. Y pues nada, comienza a escribir con las limitaciones que uno tiene al escribir en una lengua que no es la propia. Escribe un librazo que se llama El Gran Cuaderno. Según cuenta un amigo, la convenció de mandarla a Francia, a Gallimard y a Grasset. Fue rechazado por ambas. La publica una tercera editorial y esta tercera editorial le pega al gordo en un sentido, aunque claro, ya no tiene un tono de bestseller, pero inmediatamente es traducida a 33 lenguas. Wow. Voy a decir brevemente de qué va. Esta es una historia de dos hermanos, Klaus y Lucas, cuyo padre se va a la guerra y ellos son entregados, los dos hermanos, para que los cuide una abuela terrible, maligna, mal encarada y pues la peor de las ondas, ¿no? Una pésima abuela. Y ellos viven con esta mujer que tiene un trato vertical, sin el menor respeto hacia los chavos, y ellos para salvarse escriben por las noches en un cuaderno. Y esta escritura de los dos hermanos no nada más consigna lo que han vivido a modo de diario, es también la declaración de una estética. Eh, Ellos dicen una frase que se me ha quedado grabada para siempre. Dicen lo siguiente: no decimos la abuela es mala, decimos la abuela no nos da de comer. Okay. Esto es una declaración de principios literarios y yo creo que, bueno, yo lo he repetido en talleres en los que he dado de escritura, porque sí, me parece que uno puede, eh, Adjetivar que más o... bien es muy poco eficaz calificar las cosas solo con adjetivos. Exactamente. No decimos la abuela es mala, decimos la abuela no nos da de comer. Rápidamente, este es el primer libro de una trilogía. La segunda se llama La Prueba, la tercera, la tercera mentira.
Y por último fue recogido como una trilogía en un solo volumen, como Klaus y Lucas, que es el nombre de los dos hermanos. ¿Y está publicado en Es español? un drama de guerra, de aislamiento, y contiene pues una visión íntima de los totalitarismos, pero íntima, ¿eh? ¿Está publicado en español, Miriam? Está publicado en español y Ay, bueno. espléndidamente traducido. Vámonos con Hernán. Hernán, ¿cuál es tu recomendación? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Hola, Miriam. Bueno, mi primera recomendación directamente proviene Noche del Alma, como la bautizó su autor, encerrado en una celda conventual en Toledo, San Juan de la Cruz, Francisco de Juan de Yepes, conocido en la posteridad como San Juan de la Cruz, patrono de los poetas en lengua española, escribió, o podríamos decir, mejor, gritó, aulló su obra recluido en esas cuatro paredes, a pan y agua, después de los múltiples conflictos de intereses que hubo entre la orden de los carmelitas calzados y los descalzos que él junto con Santa Teresa de Jesús representaba. Durante esos meses de confinamiento, en la oscuridad total, que él por supuesto llegaría a nombrar, como habíamos dicho antes, como la noche oscura del alma, noche en la que muchos de los lectores que están con nosotros viendo este programa podrían encontrarse a veces recluidos, dijo, entre varios otros poemas, el que probablemente sea la joya de su corona, el cántico espiritual, que escrito, pues dicho, cantado, gritado en esa celda, en 1578, algunos años antes de su fallecimiento, es probablemente el poema más sorprendente, más luminoso, de la lengua española, más escalofriante al mismo tiempo y más sobrenatural de la lengua española, sin la menor duda. Hay altísimas cumbres en la poesía de la lengua española de su tiempo. Está Góngora, está Fray Luis de León, está Lope de Vega, está Quevedo, pero sin duda entre todos ellos está este medio monje, como lo llamaba cariñosamente su colega Santa Teresa de Jesús, que pudo darnos a partir de su encierro el gran poema de amor espiritual y, por qué no decirlo también, carnal, que es el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era así. Y así empieza San Juan, esta narración del alma en busca de Dios, de su amado. Muy bien, bueno, pues vámonos a una pausa y regresamos con ustedes para que nos sigan dando sus recomendaciones. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno. Ustedes están en Canal 22 y yo estoy hablando con Miriam Moscona y con Hernán Bravo Varela. Estamos hablando de escrituras hechas desde el confinamiento. Les he pedido a ellos que nos recomienden 3 libros cada uno. Hernán habló de San Juan de la Cruz y regresamos con Hernán para que nos dé su siguiente recomendación. Sí, muy bien, Guillermo. Bueno, un directo contemporáneo de San Juan de la Cruz es ni más ni menos que Michel de Montaigne, el gran escritor francés que, por cierto, fallecería un año después de San Juan de la Cruz, San Juan en 1591 y Montaigne el año siguiente. Montaigne es un caso, por supuesto, atípico de la literatura, tanto como el propio San Juan de la Cruz. Sin lugar a dudas, junto con François Rabelais, es probablemente el creador de la lengua literaria moderna en Francia. Francia, sí. Y sin lugar a dudas, a todo esto contribuyó el carácter profundamente humanista y liberal de Montaigne. Era un directo opositor, por ejemplo, de la conquista y de la conquista de América Latina, ¿no? La conquista espiritual también, para no reducir a la población original a la esclavitud, ¿no? Después, por supuesto,
también, entre otras cosas, se opuso a cualquier otra cosa que la filosofía no hiciera para ayudarnos a bien morir, para ayudar a bien pensar y, por supuesto, a bien morir. Parte del proyecto de Montaigne es, sin lugar a dudas, la creación de un género que no es que fuera inédito hasta entonces, pero que Montaigne terminó de darle toda la cuña, y me refiero al género ensayístico. Ensayo que proviene de probar, de degustar, del verbo sayare, que quiere decir justamente eso, la prueba que se hace en las cortes, en las comidas reales, para que el monarca esté completamente seguro de la inocuidad de los alimentos. Esta degustación, esta pequeña prueba, la llevó Montaigne al terreno de la literatura, degustando o probando una diversidad enorme de temas y de posibilidades de experiencia que hasta entonces eran relativamente conocidas, separándose, por supuesto, de las alturas y solemnidades del tratado filosófico. En la Roma clásica, sí. Exactamente. Montaigne, sin dejar a un lado, por supuesto, la filosofía, esto es fundamental, comienza con una página, una advertencia al lector que ya esconde de alguna manera el principio estético en el que se funda su enorme obra, Los Ensayos. Yo soy la materia de mi libro. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa sino una suerte de revolución copernicana en la literatura. El yo que termina poniéndose como el sol de la experiencia vital para el Renacimiento, termina siendo para Montaigne la única valiosa materia de estudio, de trabajo y de comentario de todo aquello que le rodea. Así que lo mismo podemos ensayar sobre la tristeza, que sobre la amistad, que sobre alguno de los dedos del pie o de la mano, que sobre los caballos de carreras o sobre la ociosidad. Todos estos temas terminan siendo una metáfora del complejísimo macrocosmos que el gran Montaigne, encerrado en su castillo de Burdeos, ensaya con la paciencia de todo verdadero humanista. Todos los que están ahora en casa lo sabrán también. Guardado en casa, quedado en casa, Montaigne hizo un aporte fundamental para entender no solo la literatura moderna, sino también el curso de nuestras vidas y cómo, alejados de la vida bulliciosa de las grandes ciudades, podemos entendernos mejor a nosotros y también la materia a veces oculta, a veces semivelada que el mundo tiene para ofrecernos. Hernán, hay varias versiones de Montaigne en español. ¿Cuál es tu favorita? Yo recomendaría indudablemente la más reciente que acaba de aparecer en Acantilado, además que sigue cuidadosamente la edición que hizo Madame de Guernet, que fue la hija adoptiva espiritual de Montaigne y que se encargó amorosa y devocionalmente del cuidado de las obras al morir el gran autor francés. Pero también, por supuesto, yo no dejo a un lado mi memorabilia sentimental, así que esta espléndida edición también de la colección Sepan Cuentos de Porrúa funciona, además porque no está en doble columna, así que ahora la lectura, por supuesto, será mucho más deliciosa, manejable y con mayor velocidad. Bueno, pues muy bien, vámonos con Miriam. Hay una cosa que quiero decir y es que también Montaigne no tenía en principio pretensiones literarias, como en el primer caso que mencionaba Miriam, sino que simplemente era un ensayo acerca de sus dudas o sus pensamientos, y era una forma de llevar estas reflexiones al papel. Miriam, tu segunda recomendación. Bueno, otra vez incide con el comentario que acabas de hacer, puesto que voy a hablar de Primo Levi, químico de profesión, nada que ver con la literatura, cuando él escribió Si esto es un hombre, que es para mí la mejor crónica que se ha escrito sobre la vida cotidiana adentro del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Yo puedo comentarte, Guillermo, que nada
ni una película, ni una entrevista, ni un testimonio vivo, que los he tenido, Claro. me ha sumergido tanto en el encierro de Auschwitz como este testimonio de Primo Levi. Él escribió también, como en el caso de Agatha Christoph, de la que hablé en el segmento pasado, también escribió una trilogía. Esta trilogía está compuesta por Si esto es un hombre, habla de la vida cotidiana, como dije, La tregua, que habla del momento de la liberación y es terriblemente doloroso ese libro. Era invierno, habían tenido que salir pues sin calorías en el cuerpo, con los zapatos rotos, desnudos, en las peores condiciones. Recuerdo que hay un momento en que Primo Levi dice que incluso fue eso más doloroso físicamente que las condiciones del encierro en los lagers. Este libro fue escrito entre el 45 y el 47, es decir, inmediatamente Muy después reciente, de la sí. liberación y de su regreso a Turín, a su casa de Turín en Italia. Es muy curioso porque también en el caso de Agatha Christoph mencioné que ella había mandado su manuscrito a Gallimard y a Grasset y fue rechazado. Pues ocurrió algo muy similar con esta crónica de Primo Levi, Si esto es un hombre, lo mandó a Einaudi y fue rechazado. Quedaría yo por conocer el dictamen de ese rechazo, ¿verdad? porque Claro. era una editorial dirigida nada menos que por Natalia Ginsburg y por el marido, un antifascista, judío también. Además, Natalia Ginsburg de soltera se apellida Levi y lo escribía con la I latina igual que él. En fin, el caso es que él publicó este libro de una manera mucho más marginal, tardó muchas décadas en venderse y 10 años después Einaudi publica o reedita este libro y ya lo da a conocer al mundo. Muy bien. Igual también que en el caso de Agatha Christoph, quiero comentar lo siguiente. Aunque nunca se va a saber con certeza, se dice que Primo Levi, igual Miriam, que muchos de los sobrevivientes, se suicidó, porque pues sí era o sigue siendo comprensible como después de haber salvado sus cuerpos, la vida, la existencia no se toleraba. Miriam, Y vamos a murieron tener que hacer varios, ¿no? un corte y vamos a continuar contigo después de este corte, porque esto que estás diciendo acerca de cómo la experiencia salvan el cuerpo, pero al final se pierde pues el alma en un sentido y los lleva a estas soluciones radicales. Regresamos contigo, Miriam. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en Por si las moscas y estábamos hablando con Miriam Moscona acerca de sus 2 recomendaciones de escritura en el confinamiento. Miriam, vamos a retomar la idea en la que estabas. Decías que tanto Primo Levi como Agatha Christoph salvan su cuerpo en unas condiciones tremendas, pero tienen soluciones terribles con respecto a su propia vida. Mira, lo que ocurre con el supuesto suicidio de Primo Levi es que nunca se sabrá si es un suicidio o no es un suicidio. Él se cae por el rellano de la escalera. Bueno, yo sí creo que él, siendo químico, no es el tipo de muerte que hubiera elegido, pero claro. Más allá de eso, lo que quiero comentar es que días antes de esta muerte,
él estaba teniendo una larga entrevista con un periodista italiano que se llama Ferdinand Camon. Ellos trabajaban a lo largo de varios días porque iba a ser una entrevista muy extensa y Primo Levi le hacía diagramas de cómo estaba distribuido el lager, en fin. Y Ferdinand Camon, con mucha inteligencia, comenta que Primo Levi, mientras más se acercaba en su relato al dolor, bajaba la voz. Y dice con mucha sagacidad, entendí que eso era una estrategia literaria para que el grito salga del lector y no de él. Exactamente lo mismo que comenté con la abuela. No decimos la abuela es mala, decimos la abuela no nos da de comer. Muy en el caso de Ágota Christoph. Hernán, vámonos con tu recomendación. Ahora sí nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es tu tercera recomendación? Gracias, Guillermo. Bueno, por supuesto, hago acopio de todas las recomendaciones de Miriam, naturalmente, pero me gustaría terminar con una recomendación esencial para mi librero íntimo, que es La balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, que por supuesto no es la obra más popular del gran dramaturgo, ensayista y narrador irlandés, pero sin duda, junto con la Carta de Profundis, es la obra más honda, más abismada del catálogo del propio Wilde. Como muchos de ustedes saben, por películas, pero también por la propia lectura de este gran autor, Wilde estaba en la cima de su popularidad. En 1895 se están estrenando 2 obras suyas al mismo tiempo en el East End londinense, cuando se le ocurre demandar al marqués de Queensberry por haberle dado un pequeño telegrama en el que decía que Wilde se dejara de poses y de ser un sodomita. A esa acusación o a ese reclamo, Wilde establece una batalla legal que por supuesto lo hace perder todo el crédito, todo el buen nombre y toda la reputación en la ciertamente deleznable, oscura e hipócrita sociedad victoriana, que termina condenando a Wilde junto con el juicio a 2 años de prisión en condiciones muy lamentables, con trabajos forzados, de los cuales por supuesto Wilde no se recuperaría y solamente llegaría un par de años a vivir en condiciones francamente infrahumanas en un rascuachísimo hotel de París en 1900. La balada de la cárcel de Reading es un texto esencial por su belleza, pero también por una manera en la que Wilde entendió en esa última etapa de enorme sufrimiento la belleza. Como él lo indica en una parte de la epístola de Profundis, placer para el cuerpo hermoso, pero dolor para el alma hermosa. Y esta petición es lo que hace de la balada de la cárcel de Reading un texto absolutamente desolador y al mismo tiempo lleno de una esperanza honda en la salvación humana a partir del dolor. Un dolor que, por supuesto, el muy hedonista Wilde había dejado a un lado porque su exploración era, por supuesto, sumamente tortuosa. Y que en esta última etapa hace de Wilde vestir una piel de asno que nos lo pone al mismo nivel que en las grandes obras. Si en ese primer periodo Wilde hizo gala de ingenio, aquí por supuesto hace gala de hondísima, nitidísima espiritualidad. Hernán, muchísimas gracias. Miriam, vámonos con tu última recomendación. Yo voy a hablar de Emily Dickinson, voy a hablar pues muy brevemente. Ella es una poeta de Nueva Inglaterra,
Su historia es conocida, fue hija de un padre muy severo, muy conservador, muy protestante, muy controlador, muy mandón, que yo creo que forjó mucho el perfil de esta talentosísima poeta. Al parecer este padre, que además era abogado en Yale, pero también se dedicaba un poco a la grilla, etcétera, etcétera, y tan dominante, se encargó de ahuyentar uno de los posibles amores de Emily Dickinson, que pues ahora lo sabemos, Emily Dickinson es la punta de lanza de la poesía moderna en inglés, tras miles de tesis dedicadas a ella, miles de doctorados, su vida seguirá siempre, o una parte de su vida seguirá siempre en la sombra, en la penumbra. Emily Dickinson, a diferencia de otros escritores de los que hemos hablado hoy, ella se autoconfinó, y este autoconfinamiento fue de menos a más. Primero, bueno, salió fuera de su ciudad, en Amherst, en Nueva Inglaterra, luego salía nada más a su ciudad, luego nada más a su jardín, y luego no salió ya ni de su habitación. Emily Dickinson es una figura única que yo creo que no fue comprendida en su... publicó, como se sabe, una decena de poemas, de los 1800 poemas que dejó inéditos. Tras su muerte, su hermana Lavinia descubrió 40 volúmenes encuadernados a mano por ella misma, en esta poesía con otra sintaxis, con otra puntuación, con una dimensión musical, filosófica, que bueno, los primeros editores tomaron toda esa poesía y dijeron, no, pues vamos a hacerle una edición pues más comprensible para el público, según los criterios de la moda literaria en la poesía. Un despropósito. Mira, como todo genio pasó así por arriba hacia el futuro, que somos nosotros, sus lectores, y quiero terminar recordando algo que viene muy a cuento para nosotros como civilización después del COVID-19. Dice Emily Dickinson, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Ojalá que la forma en que nosotros nos pongamos de pie como civilización nos dé una altura digna del ser humano. Pues con esta nota terminamos. Miriam, Hernán, les quiero agradecer muchísimo sus recomendaciones y al auditorio su audiencia. Nos vemos la próxima semana aquí en Por si las moscas.